Fíjense entonces que la AASHTO hace entonces una diferenciación bastante clara en lo que es el caso de pilotes hincados y luego entonces ahora se refiere a pilotes rotados o excavados, lo que llamamos el drill shaft. En este caso entonces tenemos de igual forma una resistencia factorizada que depende de una proporción de capacidad en la punta y a lo largo del fuste y aparecen entonces los coeficientes de carga. Estos coeficientes de carga vamos a ir a la misma tabla que teníamos hace un momento. Fíjense entonces que ya va dando la data que requerimos para cada tipo de pilote y en función de eso entonces vamos a obtener coeficientes de resistencia para ese caso en particular. Fíjense entonces que ponemos un ejemplo acá, resistencia por punta en arenas, método de Rees, O'Neill y Rees. Bueno, fíjense que el factor de resistencia es 0.5, o sea que si lo transformamos en una fracción, es como que si el factor de seguridad fuese igual a 2. Entonces fíjense que tampoco es que esto se aleja en gran medida de los factores de seguridad que típicamente utilizamos en el método ASD, como por ejemplo el valor de 2,5, de 3. Lo que ocurre es que si usted está involucrado en un proyecto de puente, tu cerebro, tu filosofía de expresar la información, tu filosofía de reportar los resultados, el geotécnico al estructural, el estructural al geotécnico debe basarse en factores de resistencia. No debemos hablar de factores de seguridad porque ya está en la filosofía LRFD. En ese caso, a pesar de que utilicemos un coeficiente de resistencia de 0.5 que sea equivalente a un factor de seguridad de 2, lo correcto es hablar de un factor de resistencia de 0.5 y no de un FS igual a 2, porque son dos teorías, dos filosofías diferentes. Además que cuando hablamos de un factor de resistencia de 0.5 es porque me estoy refiriendo específicamente a una carga factorizada. Cuando hablo de un factor de seguridad de 2 me estoy refiriendo a una carga de servicio y esto deben tenerlo muy en cuenta en el proceso de reportar la información. Entonces hay métodos para analizar el pilote sometido a capacidad por punta, en el caso de pilotes rotados o excavados, ya no el caso hincado, sino el pilote ya que se apoya directamente sobre el terreno. Y aparece la expresión general que se deriva de varias teorías combinadas, específicamente esto se deriva del comportamiento de una cimentación superficial, pero se extrapola dicho resultado a la punta del pilote y es una combinación de los trabajos que hicieron los profesores Peck, Besic, etcétera, y ya en los últimos años intervienen otros investigadores como Shen y Kulawi y otros que van reforzando esta expresión. Siempre me gusta aclarar que esta es la expresión genérica analítica para analizar la capacidad por punta en un pilote. Sin embargo, la AASHTO indica de manera abierta y de manera explícita que los mejores métodos para estimar las capacidades por punta son los que están basados en ensayos de campo. Y acá los métodos de Rees y O'Neill, los métodos de Matlock, los métodos derivados del Naval Facility de los Estados Unidos son métodos que ese coeficiente de carga se ha obtenido a partir de ensayos de campo. Incluso hay ecuaciones que simplemente te dan una constante 50 por N60 y simplemente el valor N60 es el que viene del SPT y el otro es un coeficiente empírico que se ha obtenido en ensayos de campo. Y esta es la recomendación. ¿Por qué? Por lo que les decía al comienzo de mi presentación. Para que se desarrolle este valor de capacidad por punta y que todo esto que está acá sea cierto, se debe dar una proporción de desplazamiento en la punta importante para que tú puedas decir que tienes esta capacidad por punta al 100%. Si no ocurre, definitivamente no la tienes y vas a estar deseando con un valor que está totalmente errado. Por eso es que los métodos de Rees y O'Neill, los métodos del Naval Facility, todos estos métodos cuyo coeficiente se han derivado de ensayos de campo son muy apropiados porque ya tienen en cuenta esa proporción de desplazamiento porque simplemente se obtuvo a partir de una data de campo. Entonces, en ese caso, aunque el método es más conservador y las dimensiones dan menores, es porque simplemente está teniendo en cuenta que no necesariamente se va a dar todo el desplazamiento que esperamos. Entonces, sí, aprendemos a hacerlo por acá, vemos cómo funciona, porque este es el comportamiento genérico que se ha derivado a partir incluso de las teorías de Terzaghi y de Meyerhoff de hace muchos años, pero ya últimamente los códigos recomiendan que estas estimaciones de capacidad por punta se hagan a partir de ensayos de campo y es la recomendación que les doy también el día de hoy. Hay métodos muy clásicos que siempre me gusta mencionar porque me parecen excelentes, el método de Berezansev, fíjense de los años 60, un método que a mí me parece muy bueno para hacer un análisis bastante rápido, fíjense que requieren el área en la punta, la carga en la punta,
un coeficiente W que depende simplemente de una expresión y el de esta gráfica, corrijo, y el coeficiente N'Q que depende de esta expresión. Y muy rápidamente tienen una capacidad en la punta del pilote y es un método que gusta mucho en la práctica. Muchos geotecnistas lo siguen utilizando porque realmente es muy fácil tener esto en una hojita Excel y hacer una estimación de manera muy rápida. Luego, cuando nos apoyamos en arcilla, tenemos un N'C equivalente al que veíamos hace un momento, pero ahora hay que entender que simplemente el pilote se apoya. Entonces, al apoyarse, fíjense que aparecen factores que son equivalentes al del contacto de una cimentación superficial sobre el terreno, pero en este caso sería la sección transversal del pilote, y en este caso la teoría está basada en estimar lo que sería el índice de rigidez del suelo, y este índice de rigidez del suelo depende del módulo de elasticidad y de la cohesión no drenada de la arcilla. De manera que este sería el caso en el que el pilote se apoya, no es hincado, sino que se apoya directamente sobre una arcilla saturada y trabajamos con el concepto de la cohesión no drenada. Para el caso de adherencia, seguimos recomendando el método alfa, esto es lo que está explícitamente indicado en el código AASHTO del RFD, pero ya en este caso, por ser un pilote rotado, ya entonces el coeficiente alfa funciona diferente, de ahí que se ha derivado esta expresión que tenemos acá. Fíjense, por acá está el valor de 0,40 de manera conservador para hacer estimaciones, pero como les decía, si tenemos esta proporción de C sub U, ya es fácil estimar este coeficiente alfa. Fíjense que se hace de forma diferente al caso hincado, porque obviamente en el caso hincado tenemos el beneficio del proceso de Inca que tiende a densificar el terreno alrededor del pilote. ¿Okay? Entonces, bueno, hay ciertas recomendaciones de la AASHTO, como las que les indico acá. Fíjense que ellos indican que no debemos considerar que genera capacidad por adherencia las siguientes porciones del pilote. Los primeros 5 pies, ¿okay? Más o menos, si decimos un número redondo, 5 por 3, 15, hablamos de unos 1,50 m aproximadamente. Para ejes rectos, una longitud del fondo del shaft tomada como la proporcional a un diámetro. Si tenemos base ensanchada, aplica el mismo criterio, ¿okay? Y la distancia por encima de la base ensanchada estimada como igual al diámetro del pilote. Entonces, fíjense que en el método no se considerarían estos primeros 5 pies, este primer 1,5 m de acá, ya lo que sería en el fondo en la distancia equivalente al diámetro, y en este caso entonces no se tomaría en cuenta ni esta proporción ni esta proporción que está acá. Fíjense que es interesante porque por lo general, cuando hacemos estos análisis de forma muy rápida, metemos toda la longitud del pilote, lo chequeamos completo y bueno, ya estas son recomendaciones particulares del código AASHTO LRFD. Esto no está indicado en todos los códigos, específicamente en el área de puentes como tal. Y luego entonces aparece también el efecto de grupo. El efecto de grupo habrán escuchado anteriormente que va a depender mucho del espaciamiento centro a centro de los pilotes. A partir de allí aparecen unos factores de reducción. Obviamente los pilotes que están muy cercanos, un pilote tiende a reducir la resistencia del pilote contiguo y el otro pilote reduce la del anterior. De manera entonces que ese efecto de grupo hace que se tiendan a reducir dichas capacidades. Por ello, entonces, en función de estas separaciones, se estila trabajar con unos factores de reducción ya directamente. En algunos casos pueden irse a teorías ya más específicas, como la de Killer-Cini, el Engineering News Record de los Estados Unidos, y así hay muchos otros. ¿Okay? Hay muchos coeficientes, muchas ecuaciones que me permiten determinar este coeficiente como tal de reducción. Y en herramientas como el Geo5, ustedes pueden especificarlo directamente, como está acá, o pueden simplemente pedirle al software que haga el análisis directamente. ¿Okay?